Impacto evangelístico. Bodas en el cielo. Estimado radioyente, en esta misma semana entra en prensa un nuevo libro de este servidor, el hermano Ortiz. Su título: Matrimonio, Divorcio y Recasamiento. Sus capítulos son los siguientes: Muerte en el cielo, el primer matrimonio, el matrimonio institución divina, el matrimonio es indisoluble, el adulterio, la fornicación, el divorcio, las preguntas de los fariseos, la pregunta sobre el divorcio, el registro de Marcos y Lucas, San Pablo y el matrimonio y el ministerio, comentarios sobre un desdichado libro, orientación a los que están en problemas, bodas en el cielo. En la audición de hoy de Impacto Evangelístico, deseamos usar como mensaje el último capítulo de este libro, Bodas en el cielo. En el libro sobre matrimonio, divorcio y recasamiento, el primer capítulo se intitula Muerte en el cielo, y se refiere a la muerte de Luzbel como hijo de la mañana, lleno de esplendor, para venir a ser el tenebroso padre de mentira, gobernador de las tinieblas. Isaías 14:12, Ezequiel 28:17, Juan 8:44, Efesios 6:12. Fue lanzado, echado, arrojado del cielo juntamente con todos los ángeles que le siguieron en su rebelión, que se cree que fuera la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12:4, y cayó como un rayo, Lucas 10:18. Desde luego, en el cielo quedó un vacío. Dios se propuso llenar ese vacío de un modo súper espléndido. El vacío lo dejaba Luzbel y sus ángeles, todos ángeles creados, ministros, o sea, servidores, ministradores enviados para servicio. Hebreos 1:7 y 14. El vacío lo llenaría una nueva estirpe, un linaje escogido que por medio de un proceso genético divino, con la simiente incorruptible de la palabra de Dios, Dios engendraría hijos y se produciría un nuevo nacimiento y una nueva criatura, un nuevo hombre semejantes a él, para sentarlos en lugares celestiales, sentarlos en el trono como hijos, ser herederos de Dios y así llenar con excelencia, con esplendidez y con mayor dignidad el vacío dejado en el cielo. Para esto el proceso ha sido largo y doloroso. Después de crear todas las cosas, Dios creó al primer Adán a su imagen y semejanza, como primer paso en el proceso de engendrar hijos. Estando el primer Adán solo, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Al recibirla, el primer Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Dios concluyó la primera ceremonia nupcial en la raza, y la única en la vida de Adán, diciendo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:21 al 24. Al crear y unir a un hombre y una mujer, Dios buscaba descendencia para sí. Malaquías 2:15. Para de esas criaturas en descendencia, a todo el que creyera en el postrer Adán venidero, engendrarlo en hijo. Primera de Juan 5:1. Con derechos de hijo, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
Romanos 8:17. Vino la descendencia, se multiplicó la raza. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4, el postrer Adán. Este postrer Adán tenía que ser hombre para poder redimir al hombre, pero no podía venir directamente del primer Adán, porque hubiese sido otro hombre caído. Tenía que ser Dios para que fuera sin pecado y así salvar al hombre de sus pecados, pero no podía venir como Dios o en forma de Dios. Filipenses 2 del 5 al 7. Se realiza el prodigio de concepción milagrosa en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Se produce la encarnación del Verbo. Nace el Hijo de Dios, el Dios hombre, el postrer Adán, en la continuación del propósito del designio de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que seamos hechos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1, del 3 al 11 y 2, 6. La serpiente antigua, Satanás, consciente de lo que estaba sucediendo, trató de matar al postrer Adán desde que nació. Luego le tentó en todo, esperando que fallara en algo, como falló el primer Adán. Pero el postrer Adán fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. La serpiente fue aplastada. El postrer Adán, que venía a ser cabeza de una nueva raza, que venía a poner en marcha el proceso genético, espiritual y divino de engendrar hijos para Dios, para llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Ascendió la loma del Calvario resuelto, confiado, sabiendo que allí, así como el primer Adán, estando dormido, le abrieron el costado para proporcionarle compañera, también su costado, como el postrer Adán, estando ya muerto, sería abierto, y de ese costado abierto, y de esa fuente de sangre carmesí, pura, inocente, limpia, surgiría la desposada, y luego la esposa del Cordero, del postrer Adán, que el Espíritu Santo dice que somos de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Ya han transcurrido casi 2000 años, 2000 años de adiestramiento y disciplina para el pueblo de Israel transcurrieron desde Abraham hasta que apareció en la tierra el Mesías prometido, el postrer Adán. 2000 años casi han transcurrido de pruebas, de padecimientos, de adiestramiento para la desposada, desde su nacimiento del costado abierto del postrer Adán, hasta muy pronto, cuando nuestro postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, baje hasta las nubes y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Desde las nubes hacia arriba seguirá el desfile nupcial, y desde los palcos celestiales las huestes angélicas asombradas exclamarán: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Cantares 3:6. Cuando acaba de salir del desierto del mundo, la ven desde el cielo como columna de humo. Es humo oloroso. La novia va perfumada. El humo oloroso de la mirra, de las amarguras y de los padecimientos de Cristo y por Cristo, y del incienso, la oración, la intercesión y el clamor, y de todo polvo aromático,
todos los frutos del Espíritu Santo. Pero el desfile nupcial sigue subiendo, sigue avanzando, ya están un poco más cerca, ya la ven mejor, el humo se ha disipado, los sufrimientos se han olvidado y vuelven a preguntar: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cantares 6:10. Ahora desde los palcos celestiales la ven mejor, se ve radiante de luz, la ven como un precioso amanecer, bella como la luna en su mayor esplendor, esclarecida como el sol, y numerosa y majestuosa como ejércitos en orden. La iglesia sube como ejércitos en orden por la voz de mando del capitán de nuestra salvación. El ascenso nupcial prosigue y ya está en los umbrales del cielo. Las huestes celestiales reconocen al amado, pero quedan maravillados, anonadados de esta innumerable multitud de hijos que el amado lleva a la gloria, y no entendiendo bien todavía exclaman: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Cantares 8:5. Los ángeles quedan extasiados en ver que tantos descendientes caídos del primer Adán fueran regenerados y engendrados como hijos de Dios y entraran a la gloria elevados a tan elevada dignidad, juntos al postrer Adán, el amado, que con ellos hace su entrada triunfal en el cielo. Y puesto que esto es para que seamos para alabanza de su gloria, Efesios 1:6 y 12, cuando el amado entra con la desposada, esto es con la iglesia, se oye en el cielo una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Otra vez dijeron: aleluya. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y ahora el momento culminante, el momento esperado por milenios de años, desde que el propósito estuvo en la mente de la deidad. El momento esperado a lo largo de toda la convulsionada historia de la raza humana, el momento anhelado por la iglesia sufrida, perseverante y fiel. Al fin las bodas, el anuncio final resuena en todo el cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19 del 1 al 8. Bodas en el cielo. El Señor ve el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho. Isaías 53:11. Puesto que en el cielo quedó por la muerte de Luzbel un vacío, la iglesia, que aquí ya es llamada la esposa, llena ese vacío de manera súper espléndida, y aún le es dada una posición y una dignidad mucho mayor que la que perdió Luzbel. Luzbel se quiso sentar en el trono de Dios
y fue lanzado al Seol, al abismo. Isaías 14:15. Pero la iglesia es sentada en el trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. Luzbel quería ser semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Y fue hecho abominable. Isaías 14:19. Pero de la iglesia se dice que ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 5:2. La iglesia es la esposa del Cordero. La esposa es lo que es el esposo. En Efesios dice que la esposa tiene la plenitud del Padre. 3:19. La plenitud del Hijo. 4:13. Y la plenitud del Espíritu Santo. 5:18. Y esta es la razón por la cual Dios es tan celoso con el matrimonio en la raza humana, y muy especialmente entre los cristianos, porque el matrimonio ilustra y señala a las bodas de Cristo y la iglesia, la unión mística pero real y maravillosa entre Cristo y los redimidos por toda la eternidad. Todo el plan con la raza humana y toda su descendencia para Dios engendrar hijos para sí, descansó sobre unas bodas en el paraíso terrenal. Todas las bienandanzas, las glorias, las alabanzas por toda la eternidad también descansan sobre otras bodas en el paraíso celestial. Consideremos pues el matrimonio como lo que es. Dios es su constituyente, la Biblia es su código, el hogar es su santuario, los cónyuges sus sacerdotes, los hijos su bendición. Para Dios el matrimonio es honroso. Hebreos 13:14. El divorcio es odioso. Malaquías 2:16. El recasamiento es escandaloso. Mateo 14 del 1 al 12. Que Dios nos ayude a honrar y a obedecer su palabra en todo, incluyendo este asunto tan fundamental como el matrimonio. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te suplicamos que el Espíritu Santo haga real y poderosa tu palabra en cada corazón. Oh Dios, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, transforma las vidas, que muchos nazcan de nuevo por la obra milagrosa del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.